en la iglesia, así se llama el templo. Porque, hermano, es necesario que nosotros sepamos, porque allá afuera, yo les he invitado a algunos, pero dicen es que los putorrenunes de la iglesia no hay música, y están muy tristes, ¿verdad? Eso comentan ellos, porque para ellos eso es lo máximo, ¿verdad? Entonces, esta ocasión vamos a ver bíblicamente sobre esto. Bien, hermano, vamos a, antes de eso, vamos a orar, ¿verdad?, al Señor, para que el Señor sea, hermano, que nos ayude a entender, y Él sea que habla a través de su palabra escrita, que cada uno de nosotros sea edificado, hermanos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, me acerco de su presencia, para pedirte tu dirección, Señor, y que tu Espíritu Santo que mora en mí, me guíe en todo momento para que yo pueda, Señor, no me desvíe. Y conforme su voluntad, Señor, su palabra, bendito Dios, sea como usted le place su voluntad, Señor. Y ayúdanos a entender en cada corazón de tus hijos, de tus hijas, para que de esta manera, Señor, podamos aprender y entender que es tu palabra, es tuyo, Señor. El cual, Padre Santísimo, reconozco, Señor, que yo no soy indigno, yo no soy digno, Señor, porque soy pecador. Por eso me acerco para pedir su dirección, Padre. Y que toma mi vida en este momento para que usted sea que use. Y conforme su voluntad, Señor. En cual te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Salvador de hoy y siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver primeramente, hermanos, que si realmente en aquel tiempo la iglesia primitiva hubo eso en la iglesia de música instrumental. Primeramente vamos a ver, hermanos, el Evangelio de Mateo 26, verso 30, primeramente. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, vamos a ver. Amén. Vamos a esperar que todos tengan la mano para que podamos entrar la lectura. Ya lo tenemos, hermano. Amén. Vamos a ver, dice el verso 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Aquí dice que cantaron el himno, no dice tocar un instrumento. Dice, cuando salieron del monte de los olivos, dice que cantaron el himno, o sea, canto. Aquí nos dice, hermanos, que tocaron. Pero muchas de las veces nosotros, hermanos, como seres humanos, aquí dice, si aquí dijera tocaron, pero aquí dice cantar. Como seres humanos, a veces nosotros pensamos o podemos pensar que el instrumento es muy bonito, suena muy bonito, se siente alegre, pero es cuando la carne, no como el Espíritu de Dios. Por eso la mayoría de las congregaciones que no son de la iglesia del Señor, ellos usan instrumento, porque para ellos es lo máximo. Pero hay que pensar una cosa, hermano, hay que entender, preguntarse, ellos nos han preguntado, ¿le agradará a Dios esta alabanza? ¿O sacrificio que tiene? Entonces, hermanos, es muy importante ver esto. Vamos a seguir leyendo textos. Vamos a ver en Hechos 16, 25. Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, nada más vamos a leer. Vamos a leer verso 25, si ya lo tenemos, hermanos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, que cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Aquí dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que ellos cantaron himno, alabaron a Dios con himno en su corazón. Aquí no dice que tocaron instrumentos, aquí no habla de un instrumento. Aquí dice que ellos cantaron himno a medianoche cuando estaban en la cárcel, estaban glorificando, estaban contentos, gozosos, porque ellos sabían que era a propósito, porque Dios lo tenía. Tenían que sufrir. Y dice que los presos los oían. Aquí dice, hermano, claramente que cantaron, no dice tocaron. Quede claro. Y por eso la Iglesia Señor de Cristo no aprueba, y vamos a seguir viendo los textos. Bien. En Romanos, capítulo 15, verso 9, también vamos a ir viendo poco esto. Romanos capítulo 15, versículo 9. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a darle cuidado. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia que está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí está otro texto. Dice que los gentiles, verso 9, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí dice que cantar, o sea, canto, no dice, ¿verdad?, tocar, no, sino cantaré tu nombre, alabanza. Entonces, hermanos, y ahorita vamos a ir viendo poco a poco cómo es y cuál es lo que le agrada al Señor, cómo le agrada al Señor. Primera carta de Corintios 14, vamos a ver otro texto, capítulo 14, versículo 15, vamos a leer también. Primera carta de Corintios 14, versículo 15. Aquí vamos a reflexionar, hermano, y poner mucha atención porque aquí hay algo muy importante que debemos de entender, hermanos, hermanas. A ver, hermano, ¿quién me ayuda por favor? Verso 15. 14, verso 15, mi hermano. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gracias, Señor. Aquí dice la palabra Señor. Por el apóstol Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo, hablando a la iglesia de los hermanos de Corinto. O sea, el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Pablo. Aquí dice hoy la escritura que tenemos hoy, hermano, dice verso 14. Verso 15, perdón. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hoy, hermanos, cuando nosotros somos redimidos para la alabanza de su nombre, de su gloria, dice que debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque dice que, de acuerdo al versículo, dice que debemos orar en el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu que nos dirige, pero también dice con el entendimiento. Debemos de entender de lo que estamos haciendo. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, hermano, entonces vamos a hacer como Dios manda y como el Espíritu Santo nos guía para que Dios, el Padre, sea glorificado. Pero también dice, hermano, que también debemos de cantar en el Espíritu, que bueno nosotros que nos hace cantar, pero también debemos cantar con el entendimiento. Que debemos de entender qué es lo que estamos haciendo en la alabanza al Señor. Así dice el texto. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de lo que estamos haciendo para Dios. Qué importante es, hermanos, que entendamos esto. También vamos a ir en Carta de Efesios 5. Carta de los
para que Dios, hermano, salga todo lo que nosotros hagamos. Efesios capítulo 5, luego el versículo, verso 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Aquí dice, no tocando entre vosotros instrumentos, no dice así. No dice así la palabra. Sino dice, de acuerdo a su palabra, dice, dice 4:19, perdón. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está hablando sobre alabanza, de donde nosotros glorificamos a Dios cantando nuestro corazón con gozo, pero aquí no dice tocando instrumentos entre vosotros, no dice así. Entonces es muy importante porque a veces cuando no tenemos suficiente información, allá a veces ya veras nos marean. Y dice, como simplemente porque yo he tocado con personas que dicen, usted está mal, ¿por qué? Porque no usa instrumento. Y dice que los salmos, entonces, si no están preparados, se encierran en ese versículo. Entonces es muy importante, hermanos, ver esto, que estamos viendo más adelante. Colosenses 3:16, texto muy conocido. Primero dice, verso 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos con otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, eso dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio del Señor Jesucristo. Aquí dice, hermanos, primeramente dice el verso 16, que la palabra de Cristo debe de abundar abundantemente en nuestros corazones, debe de estar en nuestra vida. Suficiente, abundante, quiere decir bastante. Y cuando nosotros, hermanos, la palabra del Señor mora en nosotros, y dice que la palabra nos enseña, enseñándonos, dice, y exhortándonos unos a otros con sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, es sabia y les exhorta unos a otros con sabiduría. Sabiduría es saber lo que estamos haciendo. Estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien. Eso es saber, sabiduría es saber que saber si estamos siendo correctos o no estamos siendo correctos. Y la palabra de Dios es que nos enseña con sabiduría. Sigue diciendo que a nosotros, ¿verdad? Perdón. Con sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la manera que nosotros debemos de vivir diariamente, no solamente aquí, hermanos, sino en donde nos vamos, aunque sea nuestro corazón, silencio, la alabamos, cantando, oremos, cantamos canto, y es agradable, ¿por qué? Porque hay gozo, y sabemos lo que estamos haciendo. Y cuando de esta manera hacemos, hermano, es agradable a nuestro Dios, ¿verdad? Es agradable porque... Pero aquí dice cantar, no dice tocando, ¿verdad? Volvemos, tocando instrumentos, no. Entonces eso es muy importante, hermanas, hermanitas y hermanos, tenemos que saber, porque muchas veces nos van a preguntar, oye, ¿por qué no tomas instrumentos, verdad? Y si no tenemos información, pues no podemos. Y luego no se quieren cerrar un texto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermanos, ¿verdad? Ahora,
sacrificio bajo el antiguo pacto, es un comentario que puede leer. Dios aceptó los sacrificios de los animales muertos, pero aún a causa del sacrificio supremo de Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto carecen de efectos en absoluto. Para los que están en Cristo, dice, en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo. Vamos a Romanos capítulo 12 para poder ver este texto. Libro de Romanos capítulo 12. David nos recomendar que dice, pero vamos a ver el texto, capítulo 12, verso 1. Amén. Verso 1, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, lo que hacemos, porque vamos a leer de acuerdo aquí de Romanos 1, capítulo 12, verso 1. Fíjese cómo dice. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tenemos que razonar lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hermano, hablando los hermanos que estaban en Roma, allá en ese tiempo, por medio del Espíritu Santo, usando Pablo, que ruega, dice, que ellos que presentan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Hermanos, vamos a ir viendo qué es el sacrificio que nosotros traemos cada uno. Las hermanas pueden decir, no, pues yo no enseño, no, pero ¿dónde queda el sacrificio? ¿Cómo es el sacrificio? El limpio, santo, fue manchado. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque desde antes de salir de la casa tenemos que ponernos en comunión con Dios, pedirle perdón, para que nuestro sacrificio, lo que traemos, hermanos, cada 8 días, sea aceptable y sea grato ante los ojos de Dios. Porque, ¿cómo es el sacrificio? Dice que debemos presentar vuestro cuerpo, sacrificio vivo y santo y agradable. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque estamos vivos, hermano. Estamos conscientes de lo que estamos ofreciendo al Señor. ¿Sí? Estamos vivos, pero dice que debe de ser santo, debemos de ser limpio, pues, de todo. Por eso antes de venir tenemos que orar, pedirle perdón, para que lo que hagamos aquí, hermanos, Dios acepte. Ya vimos el comentario, dice que el sacrificio, el único sacrificio aceptable es ofrecernos a sí mismos, nuestro cuerpo santo y agradable al Señor. O sea, a través de la alabanza, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es muy importante. Vamos a ver algunos textos. Romanos capítulo 8, para poder, hermanos, ver esto también, ¿verdad? Carta de Romanos capítulo 8. 8 verso 11 al verso 13. El versículo 11 al verso 13 nada más. Amén. Vamos a leer el verso 11 al verso 13 de Romanos capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. El espíritu, hermano, que levantó el Señor de la tumba de Dios, el Padre, dice que mora en nosotros. Ese mismo espíritu mora en nosotros, cada uno de nosotros. Y dice que va a vivificar nuestro cuerpo. ¿Con qué propósito? Para alabanza de su gloria. Por eso es importante, hermanos, ser conscientes. La alabanza que traemos, hermanos, debe ser santo y agradable. ¿Sí? Porque luego Romanos
libertad en Cristo, dice, consiste en ofrecer a sí mismo por completo al Señor, bajo el control de Dios. Romanos 8:11, ya leímos, que el Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros, nos ministra, y Él hace que nosotros hagamos conforme la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, hermanos, el comentario dice, puede y debe de ser entregado a Él como un instrumento de justicia. Aquí está una cosa muy importante. Dice que cuando nosotros, dice que debe ser entregado a Él como un instrumento de justicia. ¿Quién es el instrumento? Nosotros, hermanos, de acuerdo. Nosotros somos instrumento para expresar nuestro labio a través de la alabanza a nuestro Dios. Pero debe ser como instrumento de justicia, un instrumento justo, que sea limpio, justo, que le agrada al Señor. Entonces aquí dice que el instrumento de justicia somos nosotros para cantar. El Señor nos dice instrumento, guitarra, trompeta, X, no. Aquí dice que nosotros somos instrumentos, que debemos entregarnos por completo al Señor, o sea, el servicio de adoración y alabanza. El sacrificio de alabanza y adoración es que nosotros tenemos que entregarnos completamente a sí mismo, nuestro sacrificio de un cuerpo vivo, santo y agradable al Señor. Por eso es importante, hermano. Santo significa limpio, que sea tema limpio. Por eso antes de venir tenemos que orar al Señor para que cuando lleguemos acá, hermanos, todo lo que hagamos lo acepta y lo aprueba el Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que significa, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir también, vamos a ver, primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer también para poder, hermano, ver realmente en hebreo, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 son dos versículos muy importantes, hermanos, muy importantes, que debemos de analizar y entender. Verso 4 dice primeramente, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a analizar este texto, la palabra del Señor. ¿De qué está hablando esto? O del mismo Señor Jesucristo, como roca o piedra viva, dice que los desecharon los hombres, mas para Dios escogida es preciosa. Algo agradable. Cuando el Señor Jesucristo lo desecharon los hombres, pero dice que nosotros debemos acercar esa piedra de la roca viva, que es Cristo Jesús. Tenemos que estar en esa roca viva, que Él es la vida, Él es en Cristo Jesús. Vamos a ver verso 5, como dice: vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, de sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos acá. Pero para eso, hermanos, de acuerdo a su palabra, también nosotros somos piedra pequeña que tiene vida a través de Cristo, y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahorita vamos a ver qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver el texto para poder entender esto. Por eso, hermanos, hermanas, debemos ser conscientes, como dice aquí, porque somos casa espiritual. Aquí, hermano, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Dice que este sacrificio aceptable por medio de Jesucristo, acéptase. Ahora bien, vamos a ir viendo, por eso debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo acá, que es algo muy delicado esto acerca de la alabanza. A veces estamos inconscientes, a veces no reflexionamos, pero aquí dice que nosotros debemos de estar limpios, santo es una cosa limpia, purificada. Y por eso a través de la oración, a través de confesión del pecado, antes de venir, el Señor nos lava con su sangre preciosa cuando nosotros tomamos jugo de la Biblia. En ese momento está purificándonos cuando tomamos eso. Y dice, cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero antes de hacer eso tenemos que orar ahí, particularmente, ¿verdad? En nuestra casa, y cuando llegamos ahí, pues ya sabemos que nos va a purificar a través de su sangre. Así funciona esto, ¿no? Pero principalmente, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Tener cuidado, que acerca de la alabanza es algo, hermanos, delicado, es sangre. Y nosotros tenemos que estar nuestro cuerpo limpio, santo y agradable para que nuestra alabanza sea aceptable al Señor. Bien, vamos en Hebreos, capítulo 10, para ver el Antiguo Testamento, qué es lo que hacían aquellos, ¿verdad? Capítulo 10. Déjame buscarlo. Dice capítulo 10, verso 10 en adelante, vamos a ver. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente los sacerdotes, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido en una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Aquel tiempo, hermanos, ellos vimos que presentaban sacrificios de animales muertos. Dios los aceptaba, pues un tipo de sacrificio de Cristo que más tarde iba a hacer en su propio cuerpo. Pero dice que solamente purificaban, no podían perdonar los pecados, ni podían, solamente purificaban a las personas, de la sangre de los animales, que ellos ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero el verso 10 dice que por su voluntad, esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuando Cristo derrama su sangre, hermano, en su vida, mediante eso nosotros nos santifica y nos limpia conforme a su voluntad. Entonces aquel tiempo, hermano, era un sacrificio animal, pero ahora nosotros, los cristianos que estamos en Cristo, los sacrificios que nosotros hacemos es a la alabanza, que expresamos, y vuelvo a repetir, el instrumento somos nosotros de justicia para ofrecer sacrificios. O sea, no somos guitarra, no somos ningún, pero dice que somos nos hizo un instrumento de justicia, justificado, limpiado, santificado, para ofrecer, de acuerdo a la palabra del Señor, sacrificios espirituales que son aceptables por medio de Él. Qué importante saber, hermana. Bien. Entonces, hermanos, como ser humano, pues podemos pensar como la mayoría, porque somos humanos. Como muchos dicen, pues podemos decir, no, pues es que el argumento es bonito y que se oye bien,
para nosotros como ser humano. Pero hay que pensar y preguntarnos, ¿le agradará a Dios lo que estoy diciendo? Esto. Porque ningún texto avala, ningún texto encontramos en la iglesia primitiva que ellos usaron un instrumento. No se encuentra. ¿Por qué? Porque Dios no escribió, no dejó de su palabra. Eso. No encontramos. Porque no fue su voluntad. Y por eso nosotros sabemos y entendemos que la doctrina que tenemos es la doctrina sana. Porque yo como me encuentro con tanto grupo, porque yo estoy trabajando, hay varios y dicen, no, es que mi iglesia es verdadero porque cantamos con instrumentos. Y déjame decirte, le digo yo, mira, todo eso que tú dices, la iglesia que tú perteneces, se llama iglesia tradicional y costumbre, porque son tradiciones y costumbres que no encontramos en la palabra del Señor. El único, le digo yo a ellos, a estas personas, hay que analizar que si realmente la alabanza que ustedes ofrecen al Señor es agradable, analícenlo, estudien la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser conscientes, hermano. Cada vez que venimos a este lugar, mientras Dios nos presta vida, cada 8 días, tenemos que traer un sacrificio sano. Que nuestro cuerpo sea santo y agradable, para que sea agradable lo que hagamos al Señor. Ahora, específicamente vamos a ver qué es la alabanza. Hebreos 13, verso 5. Hermano Luis, por favor. Hebreos 13, verso 5, ¿qué dice? Verso 15, perdón. Es 15. Por favor, hermano. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Gracias, Señor. Ese es el sacrificio que nosotros traemos. No dice aquí ofrecen el instrumento que es el que confiesa su nombre. No dice así. Si dijera ofrecen el sacrificio de instrumento con el instrumento que confiesa su nombre, no, hermano, dice como dice el texto, claramente dice, verso 15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. El sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio, confiesa su nombre. ¿A qué no dice del instrumento? ¿A qué dice fruto del labio? Que nosotros abrimos nuestro labio, nuestra boca para cantar. Ese es el sacrificio de alabanza que nosotros, cada uno de nosotros traemos. Vuelvo a repetir. A veces nos confundimos, a veces como hermano o hermana dicen, no, pues si yo no comparto, ¿no? Pero ¿qué pasa con su sacrificio? Si su sacrificio de nosotros no es santo, no es grato ante Dios, de nada va a servir. Tenemos que ser conscientes, hermanos, porque es muy delicado. Aquí, hermanos, cuando empieza, desde la primera oración ya empezamos la oración, entramos en la oración con nuestro Padre Celestial. En ese momento debemos de estar temerosos, hacer las cosas en amor y consciente. ¿Para qué? Para que sea grato y Dios le agrade lo que hagamos. Porque dice que esa alabanza que sale de nuestro labio confiesa su nombre. Estamos confesando que es el Señor glorificado. Estamos glorificando, pero estamos dando gracias, Señor, a través de la alabanza, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos. Si alguien, cualquiera de ustedes le dicen allá afuera, ya saben ahora que no hay ningún texto donde Dios en su palabra le habla que nosotros usamos instrumentos. Porque ya vimos que el instrumento de justicia que nos justificó, instrumentos somos nosotros. Y la melodía, hermano, nace del corazón para expresar lo que nuestros labios al Señor. Y eso, solamente esos sacrificios que nosotros traemos, es agradable y lo recibe el Señor. Pero cuando nosotros venimos con un cuerpo santo, apartado pecado, ya confesamos, ya pedimos perdón antes de llegar acá, tenemos que ser allá, cada uno.
para que cuando lleguemos, hermanos, vamos a ofrecer ese sacrificio, nuestro sacrificio a Dios, sin ningún estorbo, sin ningún impedimento, hermano, porque cuando hay eso, y a veces lo hacemos por no entender, por ignorancia, por X cosas, hermano, entonces nuestro sacrificio es en vano, hermano. Tenemos que estar bien delante del Señor. Bien, ¿en qué sentido? Espiritualmente relacionado con el Señor, para que nuestro sacrificio que traigamos, hermanos, sea grato y agradable. Porque si no, entonces nos carremos juicio de Dios sobre nosotros. Vamos a tener cuidado, hermanos. Es algo muy delicado, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es únicamente perfecto. Nosotros, no, hermanos, nosotros siempre tenemos errores, por eso siempre cometemos pecado, aunque sea pequeño, delante de Dios es pecado. Por eso dice el Señor, hermanos, que debemos confesar los pecados de cada día en nuestra vida y reconocer que somos pecadores. Yo sí soy pecador. Quizás soy de lo peor de los hombres, yo me considero. Yo no soy digno. Yo soy indigno, porque sé, hermanos, que mi vida es de carne y yo debo trabajar, hermanos. Yo me considero los peores de los pecadores, Señor. Yo no soy digno, soy indigno. Por eso yo me humillo al Señor, le pido al Señor que me ayude. Porque en verdad, hermano, mientras estemos en este carro, no vamos a batallar siempre, hermano, vamos a siempre batallar, pero el Señor tiene poder en su palabra, pero lo único que tenemos que hacer es pedir ayuda y obedecer, practicar la palabra. La palabra de Dios tiene poder para transformar, pero depende de nosotros si permitimos y hacemos lo que dice la palabra. Porque es fácil leer, hermano, pero si nosotros no practicamos, no va a funcionar. Yo puedo leer, pero si no lo voy a practicar, no va a funcionar. La manera que va a funcionar es poner en práctica. Esa es la única manera que vamos a leer. Hermanos, eso fue que los pude compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero, hermano, que no haya confundido, que quedó claro. La palabra es clara, no es el hombre que se equivoca como ser humano, pero la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es entendible, porque es del Señor, no es de nadie. Hermanos, espero, hermanos, que les sirva esto. Cada uno de nosotros, de ustedes, a mí, en lo particular, cada uno, para una bendición y para que estemos preparados, porque va a haber mucha gente que nos va a cuestionar sobre esto, ¿verdad? Entonces, ya más o menos tenemos una información de la palabra del Señor. Ya sabemos, aunque no le decimos nada, pues ya sabemos que estamos en lo correcto, sabemos lo que estamos haciendo, que Dios le agrada, de que nosotros hagamos. Pero también podemos compartirle con la mano, decirle, pues mira, tienes que investigar la palabra del Señor, saber si tu alabanza, lo que tú ves, es agradable, ¿no? Es lo que podemos decir a la persona, pero hablarle con la palabra, con amor. Entonces, para que la persona vea también. Bien, hermanos, pues eso fue que pude estudiar con ustedes. Y disculpen si